Saben, Dios cuando habla y pareciera que le está hablando a un gran público, a una gran cantidad de personas, pero en realidad siempre la particularidad que tiene una voz de Dios es que es personal. Como puede hablarle a muchos, en realidad te está hablando a ti de manera personal. Por eso te hice declarar y decir esto, que la palabra que Dios tiene para ti es de manera personal. Ahora, entendiendo esto, quiero que nos atrevamos a decirlo otra vez. Repita conmigo: yo recibo esta palabra porque es para mí. ¿Alguien dice amén? Quiero que me acompañes al libro de Lucas en el capítulo 24. Lucas en el capítulo 24, y vamos a dejar ahí abierto este texto de la palabra del Señor. Mi esposa estuvo desarrollando algo de esto cuando se juntó con las mujeres, y creo que tiene que ver con lo que Dios nos va a hablar el día de hoy, en la palabra que vamos a recibir. Y estamos leyendo entonces el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, y ustedes se van a dar cuenta que en este capítulo 24 en adelante habla de la resurrección de Jesús y luego de lo que pasó con los discípulos cuando supieron de la noticia. Bueno, los evangelios tienen también una singularidad, y es que cada uno de ellos cuenta la misma historia, pero desde su perspectiva. Eso le añade una riqueza importante. Por eso que usted se va a encontrar que si lee un pasaje en Mateo, luego lo lee en Marcos, en Lucas y en Juan, dicen lo mismo, pero con otras palabras. Además, dicen lo mismo, pero con otros detalles, que el otro lo pasó por alto porque ya lo asumió como normal, pero para el otro eran significativos. Por eso que nos hace también siempre tener los diferentes evangelios que registra la Biblia, y así nosotros nos terminamos enriqueciendo de un mismo texto, de una misma historia, de un mismo momento, pero con diferentes perspectivas. Es lo que voy a hacer contigo hoy día, y de paso aprendemos también de la palabra en relación a este texto en Lucas 24. Ahora sí, acompáñenme por favor. Dice ahí en Lucas: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado. ¿Sí? Las especies aromáticas que habían preparado. Mire, el libro de Marcos, si usted va un poquito antes, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 1, dice prácticamente lo mismo, pero añade un detalle más. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, ¿qué hicieron? Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Dice lo mismo, pero en realidad le añade un detalle que me parece que no es menor. Las mujeres, y yo de paso bendigo a las mujeres, porque las mujeres siempre son primero, porque las mujeres siempre tienen un gran corazón, porque las mujeres siempre tienen una gran fe, porque las mujeres siempre van en contra de toda circunstancia, porque las mujeres son campeonas, porque las mujeres son guerreras, porque las mujeres determinadas son imparables. Alguien tiene que regalarle un aplauso a las mujeres. ¿Quiénes fueron primero? Hay que reconocerlo, hombres, fueron las mujeres. Medios pavos los apóstoles, no sé, pero las primeras en ir fueron las mujeres. Ahora, no es que solo fueron así nomás y de manera improvisada. Marcos nos aclara, recuerde que cuando leíamos Lucas decía que fueron a presentarse para ir a ver el cuerpo de Jesús, pero en realidad Marcos nos da un detalle importante. ¿Qué hicieron las mujeres? Compraron. A ver si nos ponemos en contexto un poco. En esa época no era lo mismo ser mujer que en esta época. En esta época que incluso, por más que yo hoy, mira lo que hice, partí bendiciendo a las mujeres, pero en esta época se ha llevado al extremo tal de un feminismo que está fuera de un diseño de Dios.
Dios no necesita un feminismo para honrar y reconocer a la mujer. En realidad, la honra de la mujer siempre estuvo en la palabra de Dios. Lo que pasa es que el hombre trata de hacer filosofía y se pasa de más, o hace de menos o hace de más, cuando en realidad el equilibrio de la palabra está aquí. El equilibrio de la visión de la vida, de lo que es el hombre y la mujer, está aquí. Lo que Dios mira en la mujer ya estaba escrito aquí cuando Jesús vio a la samaritana, cuando Él habla de que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. O sea, ya en la palabra estaba honrada la mujer y reconocida como tal. Que el hombre se dé cuenta más tarde es otro problema. Es un paréntesis y lo cierro. Dice la Biblia, mujeres, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento, para una mujer, tener riquezas, tener trabajo o tener oportunidades de tener economía resultaba todavía más difícil en ese momento y en ese tiempo. Sumado al hecho de que socialmente no tenían la categoría todavía de un hombre que era importante, para nada. Entonces, no es menor que Marcos diga que estas mujeres fueron a comprar. ¿Qué hicieron? Comprar. ¿Y con qué se compra? ¿Con buenos deseos? ¿Con buena onda? Se compra con dinero, se compra con valor. Ahora, ¿de dónde es que ellas sacan esto? Seguramente de sus trabajos, de sus ahorros, de algo importante, porque lo que fueron a comprar más encima no era barato. Ellas fueron a comprar especias aromáticas que tenían valor importante. Por lo tanto, uno diría, ¿pero para qué? ¿Para qué van a hacer algo cuando es infructuoso? Porque además compraban para ir a llevarle a supuestamente un muerto. ¿Por qué es que las mujeres tienen este acto? Yo estoy seguro de que ellas entendieron a quién le llevaban. Yo estoy seguro de que ellas leyeron bien el tiempo. Y aquí está un gran problema de todos nosotros. Nos cuesta leer el tiempo que estamos viviendo. Nos cuesta interpretar el momento que estamos viviendo. Y cuando podríamos nosotros tomar buenas decisiones y hacer buenas acciones en virtud del momento que estamos viviendo, hacemos todo lo contrario. Ellas fueron un ejemplo. Parece raro, parece desubicado, parece una pérdida de tiempo, parece una pérdida de dinero. Capaz que alguien alguna vez te dijo, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué das en la iglesia? Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Pero yo te digo, tú eres como la mujer que fue temprano en la mañana, el primer día de la semana. Porque entiendes, porque lees, porque sabes que ir a llevar esa ofrenda delante de Dios cambiaría tu día, cambiaría tu semana y en el caso de ellas, cambiaría su destino para siempre. Ellas estaban teniendo un acto puro de adoración. Porque un acto de adoración requiere de dos cosas, sacrificio y honra, sacrificio y reconocimiento. Primero, sacrificio, porque ellas tuvieron que sacrificar parte de sus recursos muy valiosos para comprar las especies. Sacrificio porque tuvieron que caminar hacia el sepulcro y llegar a un lugar lejos. Sacrificio porque se levantaron temprano a la mañana. Pero honra porque sabían delante de quién iban. Reconocimiento porque sabían a quién se la llevaban. Eso es adoración pura, honra y sacrificio. Mire cómo parten la semana y mire cómo parten ese día. Mire cómo parten un tiempo nuevo, porque es una temporada nueva. A ver si nos ponemos otra vez en contexto. Había el día anterior ocurrido algo terrible, los días pasados, perdón. Había ocurrido algo terrible, que era la muerte del maestro. Había muerto a quien amaban, había muerto a quien seguían, había muerto aquel que vieron hacer milagros, sanidades, prodigios. Había muerto el hombre que les marcó el camino. Eso no era menor. Pero ¿sabe qué hicieron? Frente a una circunstancia adversa, frente a un momento de confusión, llenos de miedo, llenos de preguntas, porque ¿quién no tiene preguntas después de que se te muere alguien? ¿Quién no tiene preguntas después de que partió alguien de la manera más encima trágica que el maestro partió? Ellas estaban con 1000 preguntas, como lo estaban los apóstoles. Dicho sea de paso, los apóstoles, dice la Biblia, estaban casi que escondidos, estaban guardados en un lugar, dice la Biblia, incluso ellos cerraban la puerta por miedo a la persecución que iba a venir, porque les podía costar la vida. Si ya habían matado al maestro, lo más seguro es que los mataban a ellos también. Entonces estaban con miedo, confundidos, escondidos. Mujeres valientes tomaron la mejor decisión.
fueron, compraron especies y se encaminaron hacia el sepulcro. Yo veo aquí una primera acción de alguien que quiere cambiar su historia. Es ir en contra del momento que está viviendo. Escúcheme esto que le digo. Cuando la circunstancia te dice que llores, tú haz exactamente lo contrario a lo que dice la circunstancia. La Biblia lo enseña así. La Biblia nos enseña a hablar fe. Dice la Biblia, diga al pobre, rico soy. Diga al débil, fuerte soy. ¿No te parece como ilógico, como raro? Bueno, es que la Biblia te posiciona para que tú no te rindas delante de las circunstancias, para que tú no te rindas delante de lo que ves, para que tú no te rindas delante de la lógica. Tú tienes algo que la gente que no tiene a Dios no tiene. Tú tienes la vida adentro de ti. Tú tienes al dador de la vida adentro de ti. Eso te da el derecho de ir en contra de aquello que parece que es ilógico. ¿Cómo se le ocurre a alguien ir a llevar ofrendas, ir a adorar, ir a honrar en un momento tan complicado? Solo mujeres de fe. Yo bendigo a los hombres y mujeres de fe que en medio de la peor circunstancia lo que hacen es adorar. ¿Qué más si ya iban a perder? Lo más probable es que las mataran. Lo más probable es que perdieran lo único que les quedaba. Tenían dos opciones: esconder lo que tenían con miedo, como los apóstoles, o salir a dar lo que tenían y honrar y adorar a Dios. Tenían dos opciones: o esconderse y salvar su vida, o salir a reconocer a aquel que les había dado la vida, que era Jesús, el regalo de Dios. Tú tienes que tomar una decisión. Las mujeres la tomaron, fueron, y de camino, dice otra versión que ellas iban llenas de expectativa, de esperanza. Yo me imagino que de camino iban con conversaciones de reino. Estas eran mujeres de fe, no mujeres malintencionadas. Yo no creo que de camino se fueron hablando mal del vecino. No me imagino que de camino se fueron hablando mal del pastor. No me imagino que de camino se fueron hablando mal de la iglesia. No me imagino que de camino no tuvieran otra conversación que no fuera una conversación de reino. ¿Te imaginas el milagro que vamos a ver? ¿Qué será que va a ocurrir? Dios tendrá que hacer algo. Hay una promesa. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios tendrá que hacer algo. Nuestro maestro, tenemos que hacer algo. Yo me imagino que a lo mejor en su ignorancia, en su afán de querer hacer algo, dijeron, y si le limpiamos las heridas, y si hacemos algo, y si lo ubicamos en un mejor lugar. Conversaciones de reino, a lo mejor inocentes, a lo mejor sin mucha profundidad, pero bien intencionadas, conversaciones bien intencionadas, porque además iban camino al reconocimiento de aquel que les había dado un destino eterno, Jesús mismo. Más adelante, el mismo texto, volvemos al libro que estábamos leyendo, en Lucas, dice, como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaran qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que él dijo cuando aún estaba en Galilea. Miren la riqueza de las versiones de la Biblia. Voy a ir a Marcos de nuevo, capítulo 16, verso 7. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes busquen a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, diga conmigo, y a Pedro. Allí él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal y como él les dijo. O sea, no es que solo se les aparecieron ángeles, otra vez ángeles. La semana pasada hablamos de otro ángel, ¿cómo se llama? Gabriel. Ahora estos ángeles dialogando con las mujeres. Mira lo que pasa cuando alguien rompe el momento. Mira lo que pasa cuando alguien tiene un acto de adoración, de rendición y de reconocimiento. Se provoca un movimiento angelical
inexplicable. En este caso para estas mujeres que fueron a la tumba y estos ángeles le hablan. Pero otro de los evangelistas, en este caso Marcos, dice que cuando les hablan, no solo que les hablan para que le vayan a contar a los discípulos, sino que le dicen, y díganle a Pedro. Pongámonos en contexto. ¿Qué había hecho Pedro poquitos días atrás? Lo había negado. O sea, si tendría que haberle mandado un mensaje a alguien, yo creo que el menos indicado era Pedro. Porque Pedro venía de ser el traicionero. Pedro venía de ser el que lo negó 3 veces. Pedro venía de haber negado toda la fe un par de días atrás. Y el ángel le dijo, díganle a Pedro. Yo quiero que le pongas tu nombre a ese momento. Díganle a Esteban, díganle a Elizabeth, díganle a Andrea, díganle a Claudio, díganle a Marcos, díganle a Juan, díganle a Oscar, díganle a Cristian, díganle a Jacqueline, díganle a ti. Avísenle, avísenle. Dios nunca olvida tu nombre. Aunque parece que tú a veces olvidas el nombre de Él. Él te llama por tu nombre. Él conoce tu nombre. Él sabe quién eres. Él sabe tu nombre. Y por tu nombre es que te llama. Entre los muchos que pudo haber llamado, llamó al peor. Díganle a Pedro. Díganle a mi hijo. Díganle a mi hija. Ahora, otra cosa sorprendente. Dice la Biblia que Jesús en este relato más adelante se le aparece, ¿verdad?, a María Magdalena. Dice en el capítulo, en Lucas estábamos leyendo, que Jesús se le aparece en realidad a los discípulos, pero si nosotros leemos el capítulo 16 de Marcos otra vez, nos encontramos con algo tremendo. El primer día de la semana, dice el 16:9, por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena. ¿A quién se le apareció? A María Magdalena. ¿De quién habían echado 7 demonios? ¿Cuál es la idea de poner este detalle en Marcos? ¿Por qué no dijo, se le apareció a María? No, él puso, se le apareció a María Magdalena, la ex endemoniada. Como que dijera, se le apareció, a poner tu nombre ahí, la ex rebelde. Se le apareció a este la ex pecadora. Se le apareció a este el ex ladrón, el ex drogadicto. Se te apareció a ti. ¿De quién había sacado, dice la Biblia ahí, 7 demonios? No uno, más encima con escándalo, yo creo, porque no era uno, no eran 2, no eran 3. ¿Cuánto eran? 7 de una. ¿Viste que las mujeres son extremas? Así como son de ungidas y poderosas y valientes, no se andan con pequeñas. O son varios demonios o no ni uno. No, es una broma. En realidad, si tenemos que ir a la Biblia, vamos a salir perdiendo, muchachos, porque si nos vamos al endemoniado el otro, tenía. Así que 7, digamos que. Pero ¿por qué Marcos le pone la que le sacó 7 demonios? Dice la Biblia que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Que te hayan liberado de 7 maldiciones, de 7 demonios, yo creo que no es para olvidar. Que el Señor te haya sanado el cáncer, no es para olvidar.
Que el Señor te salvó el matrimonio no es para olvidar. Que el Señor te sacó de la miseria y la pobreza no es para olvidar. Yo más bien, ¿sabe? No lo veo ofensivo. Lo veo a nivel de recordatorio. Como diciendo, María, la que le debe todo a Jesús. Wow. María Magdalena, la que le debe todo a Jesús. ¿Qué tal si le ponemos tu nombre? El que le debe todo a Jesús. Álvaro, el que le debe todo a Jesús. Gastón, el que le debe la vida a Jesús. Tú, el que le debes todo a Jesús. Dice la Biblia que se le apareció primero a ella. Otra vez una contradicción. ¿Por qué no se parece al más bueno? Porque yo pienso a veces lógicamente, yo que Jesús me le aparezco al más bueno, al que tiene un prestigio. ¿A quién se le aparece? ¿A quién le mandó a hablar primero? Al traicionero de Pedro. Le mandó un mensaje con el ángel. ¿A quién se le aparece primero? A la ex endemoniada. Y cuando se le aparece a la ex endemoniada, y a las mujeres, dice Mateo, que esto es algo tremendo, se le aparece a la endemoniada, a las mujeres, y a los que se supone que tenía que aparecerse primero, que eran sus apóstoles, fueron los últimos. Porque en realidad lo que hace que Jesús se aparezca delante de ti, por así llamarlo, lo que provoca que Jesús se muestre a tu vida, en realidad es una sola cosa: fe. No es tu pasado, no es tu error, no es tu equivocación, no es todas las que te mandaste. Lo único que hace aparecer a Jesús en escena en un momento de tu vida es fe. ¿Qué cosa? ¿Y sabes lo que no tuvieron los apóstoles en ese momento? No tuvieron fe. Estaban llenos de dudas. Las únicas que creyeron fueron las mujeres, la endemoniada, las otras mujeres que habla la Biblia y que las mencionan acá. Pero más adelante, y esto lo aclara el Evangelio de Juan, yo te dije que la riqueza de los evangelios que nos aportan datos que nos ayudan a entender lo que pasó allí en ese momento. Dice Juan en el capítulo 20, porque dice, pastor, estamos mal los hombres acá, ¿no? Quedamos mal, las mujeres quedaron como heroínas, pero tranquilo, tengo una buena noticia. Dice Juan capítulo 20, en el versículo 2 y 3. Entonces fue corriendo a ver a Simón, voy a leer el 1 también de Juan, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, vio la piedra del sepulcro, había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro, ahí vamos bien, aparece un nombre, y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Vamos bien, son dos. Tenemos esperanza, muchachos, son dos ya. Y les dijo, se han llevado el cuerpo del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. El traicionero y el que amaba a Jesús fueron corriendo, dice la Biblia. Y este Juan le añade, no voy a leer porque es mucho tiempo, pero añade detalles interesantes, porque cuando llegan al lugar, dice que él se detuvo, Juan, porque él no se refiere a él mismo. Él habla como si fuera de una tercera persona, pero es Juan el que escribe y el que vive. Y estaba ahí y dice que él se detuvo y el otro, que era apresurado, así como era para meter las patas, así como era para tener fe también, se mandó adentro del sepulcro. Y dice que él quedó espantado y no supo qué hacer, dice la Biblia, acerca de Pedro. Y Juan, que entró más tarde, entró y cuando vio, dijo, él ha resucitado. Se cumplió la palabra declarada por los profetas. Capaz que tenga una fe torpe como la de Pedro, que cree en el momento, pero cuando llega al lugar se llena de problemas, de preguntas, y empieza a decir, pero mira, no está aquí, ¿cómo es la cosa que resucitó? Yo no lo he visto todavía, ¿y qué pasa con lo que nos dijo cuando estábamos juntos? Y empezó, yo creo, y se le vinieron un montón de cuestiones ahí a la fe de Pedro. Es esa fe impulsiva que cree en el momento, pero que cuando hay que seguir caminando la palabra, como que se desinfla, ¿no? O quizás tenga la fe de Juan, que mira un poquito de lejos y ve el otro que es más osado, que va adelante,
pero cuando mira y observa, se da cuenta de que Dios está en el asunto y entonces crece su fe, como le pasó a Juan. Yo no sé cuál de los dos eres tú, pero seguramente que alguno de ellos puede estar interpretando tu vida. ¿Por qué te cuento y te hablo de todo esto? Para llegar aquí donde quiero cerrar con esta palabra de hoy día. Porque depende de la reacción que tengas, porque depende de lo que tu boca hable en el momento que estás viviendo, es lo que va a pasar contigo mañana. Es la consecuencia que va a venir a tu vida. Conversaciones pueden atraer presencia de Dios o pueden alejar a Dios de tu vida. Acciones pueden atraer la presencia de Dios o pueden alejar la presencia de Dios. Acciones como las que ya hablamos. Estas mujeres que fueron y adoraron, caminaron con sacrificio temprano, corrieron, estuvieron allí. Acciones como la de Pedro, como la de Juan, llenas de humanidad, como cualquiera de nosotros, pero accionaron algo y vieron el milagro delante de sus ojos, a través de los ángeles o a través de ver la tumba vacía. Acciones que provocan el cielo a tu vida. Pero también quiero mostrarte conversaciones que provocan la intervención de Dios o alejan la mano de Dios a tu vida. Yo ahora quiero que volvamos a Lucas, donde estábamos leyendo, y nos vamos al capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice: ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó. Y ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y todo el pueblo era un profeta poderoso. Y le cuenta toda la historia. Más adelante dice la palabra del Señor en el versículo 24: y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: ay, insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escúcheme, ellos iban camino de Emaús, cuando en realidad la orden de Jesús, o cuando en realidad ellos tenían que esperar el cumplimiento de la promesa, salieron a caminar sobre sus dudas, salieron a caminar sobre sus interrogantes, salieron a caminar sobre sus argumentos. ¿Qué sentido tenía que ellos salieran a caminar camino a Emaús, que estaba lejos de Jerusalén, que era el lugar donde se cumplía la promesa, que era el lugar donde iban ellos a ser llenos del Espíritu Santo, que era el lugar donde iban a recibir la palabra cumplida? ¿Qué hacían camino a Emaús? ¿Qué hacían camino a ese lugar? Según la descripción, camino a Emaús, para ir a Emaús tienes que darle la espalda a Jerusalén. Hay muchos que se encuentran caminando en Emaús sin saber por qué están yendo en esa dirección y para qué están haciendo lo que están haciendo. Pero el tema no es solo eso, que van en una dirección equivocada, sino que además tienen conversaciones incorrectas. Ellos iban cuestionándose todo, ellos iban cuestionando la palabra, ellos iban cuestionando lo que Jesús les había hablado, ellos iban cuestionando todo lo que les había ocurrido antes, iban cuestionando los milagros. ¿Será que los milagros son ciertos o no son ciertos? Mira lo que pasó, ¿será que a lo mejor se pusieron de acuerdo como para que pareciera? Yo no sé, la Biblia no da detalles, pero seguro no era una conversación de reino. Diferente a la conversación de las mujeres que iban caminando hacia la tumba, llenas de gratitud, llenas de honra, llenas de consideración. En cambio estos iban, dice la Biblia, tristes. Tristes. El problema es que ellos ya habían recibido la noticia de las mujeres que vinieron a contarles que el Maestro había resucitado, que lo habían visto, que hablaron con él, lo mismo Pedro y Juan, que vieron la misma situación. Pero ellos mismos dicen, ninguno de los discípulos creyeron. Cuando uno quiere esconder su poca fe, le echa la culpa al resto. Ve que uno dice, no, es que ellos.
cuando en realidad ellos tampoco creyeron. Porque si hubieran creído, no irían camino al lugar que estaban yendo. Si hubieran creído, no hubieran tenido esas conversaciones que tenían. Porque Jesús dice, ¿de qué tanto hablan? ¿Qué estás hablando? ¿Qué palabras hay en tu boca? ¿Qué conversaciones tienes en el camino que has tomado? ¿Puede Jesús entrar en esa conversación? Yo te pregunto. Porque si Jesús puede entrar en esa conversación, entonces es una conversación de reino. Si Jesús puede entrar en esa publicación, entonces es una publicación que eleva. Si Jesús se puede sentar a tu mesa, si Jesús puede sentar a conversar contigo, con tu mujer, si puede escuchar a Jesús intervenir en tus conversaciones, entonces son conversaciones de reino. Pero yo pregunto, ¿puede Jesús entrar en tus conversaciones? ¿Puede entrar en las conversaciones como la de esto? Porque yo dije, ¿qué están hablando? ¿Qué tanto hablan? No es malo hablar, no es malo sacar lo que uno tiene en el corazón. Lo malo es hacer conjeturas, sacar conclusiones y hacer veredictos de algo que no conoces. Si usted no entiende lo que está viviendo, si usted no sabe la raíz del problema que está pasando, si usted no tiene una mente revelada, lo mejor que puede hacer es callarse la boca. Pero pastor, ¿de dónde sacó eso? Dice el Salmo, guarda silencio ante Dios y Él hará. Si usted va a hablar necedades, si usted va a hablar estupideces, si usted va a agredir con sus palabras, mire, ni abra su boca, guarde silencio y aprenda. O busque la voz de alguien que en su boca tiene palabra de Dios y palabra de sabiduría. Estos dos iban hablando cualquier cosa. Jesús les dice, ¿qué hablan? ¿Por qué hablan tanto? ¿De qué están hablando? ¿Para qué hablan lo que están hablando? ¿Por qué afirman lo que están afirmando? ¿Por qué dicen lo que están diciendo? ¿Por qué las frases que hay en tu boca? ¿Por qué las afirmaciones? ¿Por qué puedes decir tú tan tajantemente que las cosas son así cuando en realidad no tienes idea de lo que estás diciendo? ¿De qué hablan? Ahora, si esas conversaciones te traen alegría, puede llegar a ser un síntoma de que son conversaciones de bendición. Pero dice la Biblia que estos hablaban y más encima iban tristes. Alguien que habla reino, alguien que habla fe, alguien que tiene palabra de Dios en su boca, alguien que eleva con su lenguaje, es alguien feliz, es alguien alegre. No que finge, no, que es feliz. Que transmite alegría, que te transmite ganas de vivir. Que algo diferente hay en su vida, que algo diferente hay en lo que porta, que llena de vida los ambientes donde se mueve. ¿Qué es lo que llevas tú? ¿Muerte o vida? De repente me gusta ver películas con mis hijos. Ya hay una película Frozen, ¿no? Que una de ellas es todo lo que toca se transforma en nieve, ¿es así? Madres, ayúdenme. ¿Es así o no? ¿Cómo se llama la chica? Elsa. Cuando Elsa tocaba un lugar, todo se transformaba en nieve. Entonces era un gran problema porque todo lo que ella tocaba se ponía inerte y moría, porque se enfriaba al punto de morir. Ella tenía una gran tristeza, por lo que entiendo, ¿no? Una gran amargura. Hay gente que es como Elsa, que por la amargura que tiene adentro, todo lo que toca lo pone oscuro y triste. La gente con la que se rodea la termina infectando y haciendo mal. Usted tiene que ser la otra, la que está de vida. No sé cómo se llama la otra, la que canta. Libre soy y la que canta. Estoy confundido con las películas ya. Estoy confundido con las películas ya. La que canta y llena todo de vida. Ana, la que canta, dice, y si hacemos un muñeco. Mire cómo Dios no habla con las películas, ¿ah?
Mire, de este lado de la puerta, porque la imagen es, a ver, Debbie, ayúdame. Está de un lado de la puerta y su hermana del otro lado de la puerta, ¿no es cierto? Y ella la quiere invitar a jugar. Y ahí le canta, y si hacemos un muñeco. ¿Qué más? Gracias por la ayuda, Debbie. Entonces ella le golpea. Y ella le responde adentro: no puedo salir, no puedo jugar. Alguien que está lleno de vida, hasta lo que parece complicado. Estaba nevando. Entonces, los que estábamos llenos de vida, vemos en la nieve la oportunidad de ¿qué? De jugar, de hacer un muñeco. Y si llueve, ¿qué hacemos los que estamos llenos de vida? Jugamos con el agua. Nosotros estábamos de paseo en un lugar y justo había una exposición de paraguas. Salimos a caminar ese día. Y ese día se puso a llover, pero que tiraban con balde el agua. Mi hijo, el más pequeño, mucho todavía no había experimentado la lluvia. Y ese día yo creo que fue el mejor día de sus vacaciones. Lo dejamos que se mojara, se puso debajo de los árboles. Viste que cuando recién llueve cae el agua sucia porque cae la tierra que está en los techos, en los árboles. Tomó de esa agua, se mojó, quedó estilando. Tuvimos que salir a comprarle ropa en un lugar cerca, en un supermercado. Pero yo estoy seguro que ese fue su mejor momento. Yo tenía dos posibilidades: amargarme y pensar cómo iba a quedar de mojado el auto, o jugar con el agua y sumarme a ese momento y sacar fotos y reírnos. ¿Qué vas a hacer con la nieve? Vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder con fe, como si tuvieras fe, ¿ok? Yo te voy a decir, ¿y qué haces con la nieve? Y te voy a decir, un muñeco, ¿ok? ¿Estamos llenos de fe? Bien. ¿Qué vas a hacer con la nieve? Ahora te voy a preguntar qué vas a hacer con la lluvia. Ahí ponle lo que tú quieras. ¿Qué vas a hacer con la lluvia? ¿Qué vas a hacer en la primavera? Ah, te pillé. El feliz es feliz con todo. Vamos, le doy un minuto, piense qué va a hacer en la primavera. ¿Qué va a hacer en la primavera? ¿Qué va a hacer en el verano? No es la estación del año, muchachos. No es el auto que tienes. No es la plata que está en tu cuenta. Es el corazón que portas lo que te llevará a caminar correctamente. Es el corazón que tienes y la revelación. Dice la Biblia, y termino ya con esto. Pueden venir, muchachos. Dice la Biblia que ellos no vieron. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién caminaba al lado de ellos? Jesús. Jesús, que había vivido con ellos. Pero dice la Biblia que ellos no lo podían ver porque su vista estaba como entorpecida. Dice la Biblia, estaban cegados. No tenían revelación. El religioso no puede ver a Dios en todo momento. El religioso no puede ver a Dios, no puede ver a Dios en el momento más oscuro de su vida. El religioso no puede ver a Dios en lo que parece una tragedia. El que se llenó de argumentos no puede ver a Dios en lo que parece un momento complicado. No lo ve. No lo ve. Jesús le dice, pero ¿cómo no creen? Y me encanta, y por eso te leí esta traducción, porque dice, son lentos para creer. Hay gente aquí que es lenta para creer. Ahora, son rápidos para tener argumentos, pero para creer son lentos. Creen cuando les pasó a otros, cuando tienen evidencia. Ah, sí es verdad. Yo recuerdo cuando nos paramos y dijimos, vamos a levantar una carpa en este lugar. Y nos faltaron los lentos para creer, que dijeron, no, ¿de a dónde? ¿Cómo van a conseguir eso?
tuvimos la carpa. Claro, cuando ya estábamos armando la carpa y teníamos los techos arriba, decían, sí, la verdad que bueno, que esto yo creo que le va a ir bien. Claro, pero es fácil creer cuando todo está bien. Después dijimos, y vamos a conquistar un auditorio. No. Ya eso es mucho. Y vamos a llegar a la convención con el auditorio. Menos. Ahora, cuando vieron que el techo se paraba, que construíamos las galerías, los lentos para creer empezaron a creer. Anoche me escribió una discípula, me dice, pastor, una mujer se vino a bautizar, otro testimonio de sanidad. No tengo tiempo para leerlo, pero ella tiene un problema grave de salud, fibromialgia, creo que era. Estaba tomando medicamentos muy fuertes. Ella no venía preparada para bautizarse, pero cuando escuchó la palabra y escuchó que en los estanques que pusimos acá, las piscinas, eran el estanque de sanidad, ella creyó y se vino a bautizar. No sé cómo hizo, si consiguió ropa, se metió con ropa, no tengo idea. Lo único que sé es que cuando ella se bautizó, se paró de ahí, nunca más tuvo dolores en su cuerpo, nunca más tomó pastillas, fue a hacerse los exámenes y le salieron todos normales. Fe. ¿Por qué algunos no vinieron y ese día dijeron, puedo tirarme ahí adentro? No sé si la vergüenza, la timidez, los argumentos nos detienen. ¿Por qué no tener la fe de un niño de decir, no, si hay sanidad yo me tiro? ¿Por qué no esta actitud de las mujeres que fueron y llevaron perfume y se la jugaron, compraron un cuento, al final ni lo ocuparon? Pero yo quiero decirte algo, en Dios nunca hay pérdidas. No lo dice la Biblia, pero estoy seguro que estas mujeres fueron con sacrificio de adoración y volvieron con la noticia más grande que el mundo ha conocido, que es anunciar a Cristo resucitado, y además les devolvieron la plata. O si no le devolvieron la plata, lo pusieron en el Mercado Libre y lo vendieron. Una de dos. No había Mercado Libre, pero había mercado persona a persona. ¿Te me entiendes? O sea, pérdida no hubo pérdida. Cuando tú estás en Dios no hay pérdidas. Lo que parece una pérdida en realidad se transforma. ¿Qué me habla a mí, pastor, si yo perdí todo? ¿Qué me va a decir a mí de esperanza si a mí no me queda nada? ¿Y que acaso no sabes que esta es una temporada de milagros? ¿Y que acaso no sabes que esta es una temporada de multiplicación? A los apóstoles se les olvidó. ¿Sabe el problema de conversaciones así necias, diálogos necios? Es que ofenden una temporada. ¿Sabe de qué estaban hablando en ese momento? Del mismísimo Jesús resucitado. Y poner en duda una palabra tan grande de Dios es ofensivo para Dios, más que el pecado. A Dios le ofende más tu falta de fe que tu pecado. ¿De dónde saca esta nueva teología, pastor? Lo que acabamos de leer. A ver si te hago recordar que Él le mandó a hablar al traicionero, a la otra que había sido prostituta, fue a adorar, a la endemoniada le apareció. O sea, su problema no es con el pecado ni lo que tú viviste antes. Su problema es con la falta de fe. ¿A quién no se le apareció sino hasta días después? A los incrédulos. Estaban llenos de temor, dice la Biblia, y Jesús aparece entre ellos y les dice, aquí estoy, paz a ustedes. ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Cuántas evidencias más quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué vas a hacer con tus conversaciones? Quiero que te pongas de pie, por favor. Yo le pedí a los muchachos que ellos adoren al Señor.
Y te voy a invitar a ti para que hoy seas como lo fue María Magdalena, María la Madre de Jesús, Salomé, para que seas como un Juan, como un Pedro. Pero no te quedes allí de lejos mirando como lo hicieron los apóstoles, que fueron los últimos. ¿Sabe la bendición de los primeros? Es que ven el milagro de primera fuente. Es que ven cosas que el resto no ve. Les pasan cosas que al resto no les pasan. Que no te pille este año 2019 de camino de Emaús. Que te pille de camino al lugar de la revelación, que en ese caso fue la tumba o fue Jerusalén. Yo te quiero invitar a volver al lugar donde tienes que estar. Mientras ellos adoran, que tú tengas un acto de fe y vengas y te transformes en una de esas personas que estuvieron cerca. A lo mejor no entienden lo que está pasando, no tienen las respuestas para todo, pero tienen la fe. Tienen la fe de que Dios lo puede hacer.